vamos a presentar la mesa, la investigación en los estudios de posgrado en la Facultad de Psicología. La investigación es uno de los espacios que mejor apoya la formación docente porque permite producir conocimiento y con base en este saber y conocimiento transformar las prácticas. Por lo tanto, la investigación como campo de formación de los docentes es una acción a través de la cual el docente se puede volver sobre sí mismo, desplegarse y desplegarse hacia el exterior para hacer de la formación un principio de acción. Ahora bien, cuando estamos insertos en la educación superior, específicamente en el posgrado, nos encontramos frecuentemente que para optar al grado académico que estamos cursando, debemos concluir con un trabajo de titulación. Estos trabajos, por lo general, se relacionan con procesos de investigación. La tesis es un tipo de investigación mediante el cual se postula a un grado académico, examinando un problema teórico o práctico disciplinar del área de estudio de la formación superior que se cursa. La tesis busca la generación de conocimiento científico que analiza e interpreta un determinado problema que concluye en algo inédito y original. Ahora bien, nuestra compañera directora del doctorado que nos acompaña de otra manera en el día de hoy y que apoyó la formación de esta mesa, Elsa Emanuele, desde un principio estuvo con nosotros apoyando la formación de esta mesa, y en una jornada de ciencia y técnica anterior, del año 2016, ella había hablado sobre esta temática y había expuesto que una tesis se organiza sobre un proyecto de investigación como diseño ordenador. No obstante, se diferencia de esta, en tanto la tesis constituye una obra. Recursos, estrategias, obtención de información, datos, provienen de una actividad investigativa que garantiza la calidad de la tesis como obra que nos va a permitir acceder a una titulación académica de posgrado. Aprovecho también a comentar que la revista electrónica Estudios de Posgrado es una forma de investigación desde lo que hacemos en posgrado, una publicación arbitrada, multidisciplinaria, en formato digital, cuyo propósito es justamente difundir conocimiento derivado de investigaciones, producciones y reflexiones que surgen entre especialistas y estudiantes de posgrado para justamente la construcción y amplificación colectiva de conocimiento. Dicho esto, paso a la presentación. Es un gusto contar vamos a empezar según el programa, como están ordenados. Vamos a empezar con Sebastián Vera. Sebastián, psicólogo, profesor en psicología, doctor en psicología. Según nos cuenta Elsa, es el último egresado en 2019, 19º doctor en los recibidos, y en su vocación de archivista, Elsa nos cuenta que nos defendimos la tesis el mismo día, Sebastián. En diferentes años, pero en el mismo día, una tesis que dirigió la doctora Sosa. Sebastián también es integrante de la organización comunitaria del Centro Ecuménico Poriajú, JTP, de la Cátedra Perspectivas en Educación de la Facultad de Psicología, es integrante investigador del grupo de trabajo CLACSO, prácticas emancipatorias y metodologías descolonizadoras transformadoras, eje, productores, métodos y movimientos al intelecto social.
Realiza en este momento el programa de especialización postdoctoral en metodología de la investigación crítica en el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina de Chiapas, México. Bueno, bienvenido Sebastián, te vamos a dar la palabra e invito a todos a que las preguntas las puedan ir poniendo en el chat, así cuando terminamos con Sebastián, termina su exposición, pueden hacerle las preguntas directamente o se las puedo leer yo, las que van apareciendo en el chat a medida que va avanzando en su relato. Bienvenidos y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Flaviana. Bueno, y agradezco mucho la invitación a la secretaria de Ciencia y Técnica, Sandra Gerlero, a Flaviana Ponce como secretaria de posgrado, y a la compañera del doctorado también y actual decana, que estuvieron en esta invitación. Agradezco muchísimo, y para mí también es un gustazo compartir esta conversación con Silvia, con la doctora Silvia Lampugnani y el doctor Paulo Llor, y agradezco a quienes se han sumado a escuchar un rato lo que podamos estar conversando en esta mesa. Y también quiero agradecer muchísimo a la doctora Elsa Emanuele, directora del doctorado en psicología, quien construyó, quiero rescatar esto, también un plan de estudio del doctorado por allá por el año 2012, gestado en el decanato de Laura Manabela, y que logró sostener cierta continuidad. Y para mí esto es un acto político en la formación docente de nuestra facultad y de otras facultades, que ha implicado de alguna manera, tanto en los talleres de tesis, en los talleres de escritura de tesis, un encuentro donde se iban generando, promoviendo preciosos momentos de conversación que impulsaban justamente una producción de conocimiento solidaria y cooperativa. Por lo tanto, bueno, y esto mismo a mí de alguna manera me permitió entramar algo que Freire siempre plantea y criticaba, digamos, que aparecía, como que aparecen algunas cuestiones de manera muy fragmentada, que tiene que ver justamente con la docencia, en la experiencia áulica, la militancia, la investigación y la extensión. Entonces, en este sentido, a mí la posibilidad de ingresar al doctorado con ese plan de estudio me permitió retomar algunas preguntas y problemáticas que fui construyendo en mi pasaje como estudiante por la materia Trabajo de Campo Educativo, por el año 2002, en donde estudiamos la articulación entre una organización comunitaria y una escuela a partir de la implementación de talleres de trueque y la realización de trueque. En esos momentos, en el año 2002, quiero recordar, digamos, que los espacios de trueque fueron una de las maneras que asumió la economía solidaria para enfrentar la crisis económica, el hambre y el desempleo. Entonces, en esos espacios de realización del trueque, nosotros nos proponíamos justamente generar acciones solidarias, y también pusimos en esos momentos en tensión, de alguna manera, el lugar del Estado. O sea, cómo no quedar atrapados, de alguna manera, en los lugares de beneficencia asistencialista, ¿no?, que promueve la producción de subjetividad de las políticas neoliberales, cuyas características tienen que ver con la fragmentación, la focalización y la reproducción de la exclusión, y que se fundamenta en un discurso meritocrático con sus promesas de felicidad individualista. Entonces, de esos años que pudimos retomar esas preguntas, considero que a partir del año 2003 se abre una especie de campo de batalla con el gobierno kirchnerista, donde se establecen algunas condiciones de diálogo con organizaciones, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, para la formulación y la implementación de algunas políticas públicas de reconocimiento y de redistribución ligada a la memoria, a la verdad y a la justicia. Entonces, en esta perspectiva, una de las políticas que se genera tiene que ver con el Banco Popular de la Buena Fe, el banquito, como le solemos decir. El banquito, el Banco Popular, es un programa
formulado y gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que entrega fondos para que, a organizaciones sociales para que brinden microcréditos con garantía social solidaria de palabra empeñada, en donde se trabaja un espacio de confiabilidad y la experiencia esta contable financiera promoviendo la cooperación. Y la vida de centro tiene que ver con el momento de encuentro de los grupos que ya recibieron el microcrédito, en donde se encuentran semanalmente, quincenalmente, para compartir dificultades, logros de sus proyectos, de su emprendimiento, y también devolver la cuota. Desde mediados del 2013 hasta mediados del 2016 pude acompañar este proceso grupal en la vida del centro, coordinando algunos espacios, algunos talleres de la vida del centro, acompañando a reflexionar las problemáticas que iban surgiendo con el equipo promotor y con los referentes de la organización. La organización donde se llevó adelante este programa es el Centro Económico Poriajú, que es una organización social que surge a mediados de los 90 como resistencia al avance de las políticas neoliberales. Está en Capitán Bermúdez y tiene como en Barrio Copelo, Capitán Bermúdez, que es uno de los barrios con más situaciones de vulnerabilización de derechos. La misión institucional que tiene el Centro Ecuménico Poriajú es promover participación del pueblo para el protagonismo de en la transformación de la realidad desde la educación popular. Y de alguna manera, esa misión oficia como un control de calidad, se suele decir, suelen decir los compañeros y compañeras de la organización. Un control de calidad en tanto cada proyecto, cada política, cada taller, cada programa que se intenta implementar en la organización se debate, y si está en sintonía con esta misión, se lleva adelante. Bueno, con el Banco Popular de la Buena Fe ocurrió esto y se decidió efectivamente implementar y llevar adelante. Y en este sentido yo quiero plantear, digamos, que justamente esta tesis está enmarcada en los planteos de la Ley de Salud Mental 26.657, en lo que tiene que ver, digamos, con el trabajo de las organizaciones sociales, en la dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Y como propuesta metodológica, en este sentido, adopté la investigación-acción participativa, que es una hechura nuestra americana. Y desde estos posicionamientos, de alguna manera, es posible hacer una crítica al carácter extractivista metodológico. Es decir, la cuestión no pasa por sacar información, sino que se construye conocimiento a través del debate crítico desarrollado en situación dialógica y que amplificando los territorios de la conversación. De esta manera, si no hay algo de esto en juego, si no se crean alguna de estas condiciones, es casi imposible interrumpir la burocratización del pensamiento. Entonces, y otra cuestión importante en este sentido es cuidar esa cierta pretensión de darle voz a otras personas. No somos investigadores que damos voz porque las otras personas tienen voz. Ahora, la cuestión es traer esas propias voces y co-construir conocimiento. Entonces, esto es algo que, y garantizar que tengan un lugar estas voces. Esto interpela fuertemente nuestras prácticas como investigadores. Y ahí retomo que esto es también una invitación a transitar, a andar por los senderos de la numerosidad social, como diría Ulloa, y por los senderos del pueblo. Podría pensar en una definición que recientemente retomé de la doctora Estela Quintar, que es escuchar, es aprender a escuchar en sus susurros lo que puebla un territorio. Me refiero a los susurros porque muchas veces está ese miedo que tiene que ver ligado a los procesos genocidas y ligado a las heridas coloniales que llevamos en nuestra América. Entonces, en esta perspectiva, los conocimientos son geopolíticos, corpo situados, es decir, con sujetos ausentes en las teorías y en la historia. Por lo tanto, se confiere una objetividad parcial, es decir, no se busca la objetividad universal de la modernidad.
del hombre blanco, europeo, heterosexual. Entonces, en este sentido, me gustaría compartir brevemente, voy a intentar ser lo más sintético posible, algunos momentos significativos de la tesis, y uno de los primeros momentos que ubicaría a finales del 2013 y principio del 2014, aparece en estos momentos de encuentro que situaba como la vida de centro, como una queja mortificante, ligada con las situaciones de inseguridad, el robo, el linchamiento, la muerte, la violencia. Entonces, predominaba un desánimo y una mora, se suele decir, en el sentido de que muchas personas no participaban de la vida de centro y por lo tanto no devolvían la cuota. Y en este sentido retomo algunos planteos de Susana Murillo, quien sugiere que el miedo a la inseguridad, dice, no constituye un efecto indeseado, sino un estímulo promovido por la ideología de mercado a través de los medios masivos de comunicación para alentar la competencia individualista. En este sentido, Galende también señala que la inseguridad es una de las estrategias políticas y culturales de los mercados, ya que necesitan individuos aislados, refugiados sobre sus propias vidas, ensimismados, consumiendo bienes y servicios. En un segundo momento, en este sentido, hicimos reuniones de discusión y reflexión con las promotoras y referentes de la organización para empezar a problematizar y desnaturalizar esta queja y desánimo que venía generando la inseguridad como producto de alguna manera de las políticas neoliberales, y generando una desresponsabilización de aquellas personas que habían recibido un microcrédito, obturando la participación. Por lo tanto, esta problematización condujo a lo que después pudimos pensar como una construcción de legalidades, retomando a Silvia Bleichmann. Y planteamos la necesidad de volver a enmarcar la experiencia, es decir, que no se podía continuar de cualquier manera, y que en determinadas condiciones el banquito se podía cerrar. Entonces, ante esa situación límite, se pudo resignificar al microcrédito como una herramienta, de alguna manera, de transformación, a través de la cual muchas personas empezaron a habitar la experiencia del ejercicio del derecho al crédito, algo que a las clases de los barrios populares se les negaba, porque muchas veces no contaban con un recibo de sueldo o una garantía de respaldo. Entonces, en relación con esas personas que no participaban en la vida del centro o dejaban de ir, se organizaban visitas, se abría un espacio de escucha singular. Muchas pudieron plantear de que tenían vergüenza de participar porque no les había ido bien en su proyecto, en su emprendimiento, y por lo tanto no podían devolver la cuota. Y en ese sentido se empezaron a organizar varias actividades solidarias como para que puedan continuar participando y que se pueda devolver esas cuotas para que otras personas también puedan recibir. Simultáneamente con eso también se logró empezar a socializar algunas situaciones y algunos dichos que estaban muy referenciados con el maltrato, con la discriminación, con el desprecio, con el ninguneo, y la posibilidad de alojar algunos de estos dichos, ¿no?, y atenuar esa vergüenza culpabilizante que producen las políticas neoliberales, constituyó como un registro importante para empezar a apropiarse y ejercer el derecho al microcrédito. En este sentido, quisiera retomar la crítica que el movimiento ecuménico por los derechos humanos viene haciendo desde los años 80, la tradición liberal, individualista de los derechos, para plantear justamente que el otro es con las otras personas que podemos construir y ejercer los derechos. O sea, el otro no es un límite. En este sentido, Alicia Stolkiner plantea que si otras personas tienen los derechos garantizados y algunas no, por lo tanto se convierten en privilegio y un núcleo de violencia. Por lo tanto, si mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, mientras menos otros haya, mejor. Por eso me parece importante la crítica que el movimiento ecuménico por los derechos humanos viene realizando en un librito muy interesante que se llama Aprender con los chicos, que trabaja esta concepción del derecho
como una construcción de un ejercicio con otros. Y en este sentido, desde esta misma perspectiva del derecho, empezamos a trazar los territorios que pudimos mencionar como del jugando en el banquito, en la vida del centro, a través del nombre propio, pudimos empezar a construir territorios y a compartir y socializar distintos acontecimientos culturales, políticos y a historizar. Esto, de alguna manera, podemos retomar a Winnicott, quien plantea que jugar y la experiencia cultural es algo que valoramos de modo especial porque ocupan tiempo y espacio, vinculan el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, muchas veces aparecía la idea de que jugar es una pérdida de tiempo y pudimos empezar a interrumpir esa idea justamente en la resignificación del tiempo lúdico. Se interrumpe esta idea empresarial, acumulativa, pragmática del tiempo, esto de producir más en el menor tiempo posible, algo que, bueno, definitivamente nos ha llevado a una crisis civilizatoria que estamos viviendo. Entonces, resignificar el tiempo lúdico en ese sentido nos implicó un momento muy importante, a tal punto que es algo que permite recrear vínculos y en este dar, recibir y devolver un microcrédito, de alguna manera se restituye la intimidad necesaria para el advenimiento de experiencias solidarias. De ahí que nos permitió empezar a traer algo del hilo de la historia y la esperanza. De hecho, una de las personas que recibió un microcrédito pudo empezar a decir, bueno, acá se genera un clima de entusiasmo reflexivo, me hace recordar a las reuniones que teníamos con compañeros de la secundaria, que luchaban por el medio boleto estudiantil, que organizaban una copa de leche en un barrio. Y en ese momento se pudo empezar a socializar y compartir algunas vivencias con respecto a la dictadura en el cordón industrial, a los efectos del terror y al desconocimiento en relación a las desapariciones y las torturas, la crueldad. De hecho, esta misma persona pudo como compartir también que muchos años después, en una visita al Museo de la Memoria, ve que muchos de estos compañeros que ella pensaba que se enojaban con sus padres y iban de la casa, que dejaba de ver, ve que estaban las fotos en el Museo de la Memoria y le cae la ficha como que relaciona esta cuestión de la crueldad y de la desaparición. Entonces, de alguna manera, pasado ese impacto, que generó un impacto bastante fuerte en el grupo, se pudo de alguna manera articular un momento de encuentro y entusiasmo reflexivo con otro momento de encuentro y de formas de organización y de lucha de otra generación. Entonces, esa articulación, ese enlace, me pareció, lo sitúo, digamos, como un trabajo de filiación que interrumpe la realización simbólica de las prácticas sociales genocidas. Esto es un concepto de Daniel Feierstein. Y esto mismo, cuando algo de eso se interrumpe, es motivo de celebración o de festejo. El festejo también fue otro momento importante cuando pudimos festejar los 10 años de la entrega del primer microcrédito en el banquito, y en la provincia coincidió también en el 2015 eso, y el primer microcrédito se había dado en el 2005. Y también se pudieron registrar una serie de acontecimientos, en el sentido de pasar de un momento fundacional de la organización a un momento a un momento de resistencia, a un momento de mayor construcción de un proyecto político, donde ya aparecen algunas generaciones más jóvenes ocupando lugares de referencia y no desde un voluntarismo sacrificial, sino con mayores niveles de organización. Esto yo lo destaco como un hecho importante porque es algo que ha permitido también sostener una organización comunitaria en tiempos muy, muy difíciles. Y esto lo enlazo con algo que plantea León Rosisner en el materialismo ensoñado, que dice que la celebración es posible cuando se logra interrumpir la mortificación y rompiendo los límites que el terror nos impuso,
entonces el cuerpo puede volver a desplegarse y enlazarse con otras corporalidades. Otro momento, ya finalizando esta experiencia del banquito, tuvo que ver con la producción de las narrativas del banquito, donde la mayoría de las integrantes son mujeres y se advierte como un intento de salirse del círculo opresivo en el que ya habían estado, de la beneficencia, el clientelismo y el asistencialismo. Esto ha sido una experiencia, digamos, muy fuerte para la organización y para muchas de las personas que pasaron por esa experiencia del banquito, en el sentido incluso que una de las compañeras que empezó en el año 2000 con la experiencia del trueque, luego continuó en el 2006 recibiendo microcréditos, después pasó como promotora y en estos momentos se encuentra como referente, ocupando lugares de referencia en la organización. Otra compañera empezó también con la experiencia del banquito y actualmente es referente de la organización, articulando con la Red de Comercio Justo del Litoral, y además impulsa una perspectiva feminista en la organización, articulando con otras organizaciones feministas del cordón industrial, impulsando, interpelando a los estados municipal y provincial para implementar políticas públicas de cuidado, digamos, contra la violencia y el maltrato hacia las mujeres. Entonces, bueno, un poco por todo esto, yo enlazo este recorrido de la tesis con uno de los referentes que me ayudó a pensar varias cuestiones, que la tesis que formula Ulloa en relación a la salud mental como una producción cultural, como una variable de lo político y como un contrapoder. Y en ese sentido planteo que la salud mental como una producción cultural se enlaza a que, pese a la intimidación que genera la inseguridad y los efectos inhibitorios de la queja, es posible crear otras condiciones de tiempo y espacio para poder jugar en el territorio de juego, para poder historizar, para poder celebrar y para producir narrativas. Y la salud mental, como variable de lo político, en este sentido lo articulo con la posibilidad de promover un acto político. El acto político lo defino como algo, como un gesto de interrupción en la producción de subjetividad de las políticas neoliberales, que se expresa y materializa cuando se logra hacer retroceder la intimidación y ese lugar es ocupado por la resonancia íntima. Y la salud mental como contrapoder la relaciona con la disponibilidad para poder hacer algo aún en condiciones adversas y trascender a partir de las acciones. Bueno, finalmente también en la actualidad continúo ligado con la organización Coriajú a través del área de educación popular, donde en tiempos de pandemia sostenemos un taller de ajedrez que se llama Jaque Radial, y también con unas compañeras, con Belén Gariboldi y Eugenia Arroyo, hemos armado un programa de extensión que se llama la comunicación comunitaria y educación popular en tiempos de pandemia, donde hemos convocado, y de hecho aprovecho también para seguir convocando, a que nos envíen audios contando algún cuento, alguna poesía, porque lo editamos con una intro y un final, y el compañero, el maestro del ritmo y el sonido, el operador ahí, el Pancho, con otros compañeros también, pero él está ahí más como con esa referencia, lo editan y lo pasamos, y en los talleres, en la radio, se circula también en Farco con las otras redes de radio comunitaria, lo retoman desde algunas escuelas para hacer algunos talleres, muchos de estos relatos, así que bueno, para nosotros viene siendo una profundización de algunas articulaciones desde la facultad con las organizaciones sociales. Y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a la directora que me acompañó en la tesis, a Ruth Sosa, porque también me ha invitado a participar del grupo de trabajo en CLAPSO, que se llama Prácticas Emancipatorias y Metodologías Descolonizadoras, Transformadoras, en el eje Productores, Métodos y Movimiento del Intelecto Social, donde sostenemos una serie de conversaciones a partir de unos cuadernos abiertos de crítica y coproducción, las ciencias interrogadas, fundamentos para una praxis científico-tecnológica transformadora. Y agradezco también porque me ha referenciado en este grupo con un sociólogo muy comprometido que también que se llama Alberto Bielaskowski, que también ha acompañado empresas, fábricas recuperadas,
y un militante también en relación a la sociología y a la coproducción. Entonces, bueno, y en ese sentido también me han invitado a participar como corresponsal del OMIS, que el OMIS es un observatorio de movimientos al intelecto social, y que está integrado por intelectuales comprometidos con la coproducción investigativa y con los movimientos dirigidos a interpelar el intelecto social como sujetos colectivos. Bueno, y por último, finalmente, no sé cómo voy de tiempo, pero ya para ir cerrando, en este momento vengo también participando en estos encuentros virtuales que nos permite. Es mucho mejor estar en ronda, en un círculo reflexivo, pero también hay que aprovechar estas posibilidades de encontrarnos y pensar y debatir y discutir. Bueno, también me continúo de alguna manera la formación con un programa de postdoctorado en el IPECAL, que es un Instituto de Pensamiento y Cultura en Latinoamérica, que en su momento creó e impulsó el maestro chileno Hugo Semelman, y que hoy continúa la maestra doctora Estela Quintar. Y bueno, y desde ese lugar tengo la posibilidad de encontrarme a discutir, a debatir y a leer y a reflexionar y a pensar cómo poder seguir transformando los sufrimientos y padecer de la población en transformaciones, con compañeros y compañeras de Brasil, de Perú, de Colombia y de México. La verdad que también viene siendo una experiencia muy, muy enriquecedora. Bueno, yo hasta ahí voy a compartir algunas cuestiones. Gracias, Sebastián, muy claro, muy interesante además. Pasamos a las preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Sebastián, y si no también las dejamos para el final, como ustedes prefieran. Bien, pasamos a presentar a Silvia Lampugnani, psicóloga, psicoanalista, la tercera egresada del doctorado en el año 2014, directora de tesis, de su tesis fue la doctora Minicelli, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria, docente de la carrera de especialización, de la maestría en psicoanálisis con niños y también de la maestría en psicoanálisis y del doctorado. En Entre Ríos, titular de la Cátedra de Psicología Sociocomunitaria. Directora del programa Escuchar a Niñas, Niños y Jóvenes en clave de derechos y punto de encuentro familiar, experiencia Rosario UNR. Pertenece al INFEIES, Red Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e Instituciones. Bueno, Silvia, bienvenida, tenés la palabra. Es el micrófono cerrado. Perdón. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Gracias por esta oportunidad y también por el esfuerzo que implica la organización de estas jornadas en este contexto extraordinario, ¿no? De pandemia, y en un momento en donde todo ha resultado, todo lo que hacemos es tan difícil y necesita cierto esfuerzo de afrontamiento importante, así que les agradezco mucho esta oportunidad y bueno, y la oportunidad de nuevo de escucharlos a mis compañeros. La mesa se llama Conversación entre Pares, y algo de esto es lo que yo voy a tratar de hacer eje respecto de lo que les quiero contar, que ando pensando en estos momentos. Siempre es un placer escuchar lo que Sebastián nos cuenta acerca de su proyecto, y fue también un placer poder, a pesar de haber estado en diferentes cortes de doctorado, debido a los años, porque soy un poco vieja,
y a que mi intención era algo así como, no era del todo ser doctora, era hacer lo que me interesaba, y entonces me fui anotando y fui haciendo un montón de cosas, y participando del primer plan de doctorado, del segundo plan de doctorado, y después del plan 2012, que fue un proyecto que, como dijo Sebastián, nos dio la oportunidad de compartir, de conversar. Y bueno, algunas de estas cuestiones yo voy a retomar en lo que les quería transmitir, pero siempre es un placer escuchar lo que Sebastián trae y que pone la tensión entre la producción social de saber y la meta, la función de la universidad de formación de psicólogos. Bueno, yo no pensaba hablar de la producción de mi tesis, sí más bien retomar algunos hilvanes que esa tesis trató de desplegar. Es una tesis que tiene que ver con la afiliación de niños, niñas y jóvenes que fueron separados de sus familias por medidas jurídico-administrativas y los procesos de intervención del Estado. Pero en este contexto yo pensaba en estas palabras que Volnovich nos regalaba hace muy poquitito en el marco de unas jornadas de la facultad, en donde él hablaba de los efectos de la pandemia, de esta situación tan extraordinaria que estamos atravesando y que promete quedarse entre nosotros. Volnovich dice, nos dormimos en un mundo y despertamos en otro, y perdimos las referencias cotidianas de un día para el otro. A mí me gustaría retomar algo de los efectos de este momento, los efectos que tienen que ver con el distanciamiento, que es la medida preventiva para evitar el contagio frente a la pandemia, y las recaídas de lo que Sebastián contaba, que son los efectos de la producción neoliberal, neocolonial, de subjetividad, que tienen que ver con el aislamiento, con la pérdida de percepción y contar con los otros. En ese hilván de relación con los otros, a mí me gustaría desarrollar estos pensamientos respecto de qué investigamos, en función de qué investigamos en la Facultad de Psicología, cuál es nuestro horizonte. También mirándolo desde ahora, después de haber tenido la oportunidad, o de seguir teniendo la oportunidad de ser directora de tesis, de encontrarme con investigaciones sumamente ricas, de encontrarme con ese repositorio que se está armando en la facultad, con las investigaciones que hace el Instituto Juan Lasarte y nuestra compañera Sandra Gerlero desde hace muchísimo tiempo, con una producción vastísima, profusa, riquísima, de sistematización de experiencias. Y me gustaría, en primer lugar, situar cuáles son los efectos que esa profusión tienen en la formación, en el horizonte de esta semana, incluso que esta semana nos pone en agenda, que es la Semana de los Derechos Humanos y la Salud Mental, ¿no? En realidad, no para contestar la pregunta, sino para justamente tratar de tirar de ese hilito, en la urdimbre de lo que podemos conversar entre todos o intercambiar a raíz de esta oportunidad que son las jornadas de investigación de psicología. El otro día, cuando estábamos en el 7º simposio de Infancia e Instituciones, que está teniendo su desarrollo, y como es virtual, es un desarrollo sincrónico, pero también es un desarrollo que se produce en un tiempo más prolongado, donde hay
aprovechamos esta oportunidad y los medios virtuales para tener más posibilidades de intercambio en lugar de reducirlas, aprovechando que la virtualidad nos da otro tiempo para encontrarnos con las producciones de los otros. Estábamos en una especie de mesa de café con mis compañeros de equipo del programa Escuchar, y uno de ellos decía, esos espacios era la presentación de autores, ¿no? De autores de artículos. Y él decía, esos espacios son bastante controvertidos porque él hacía una generalización un poco taxativa, decía, nadie escucha a nadie. Todos están pensando en qué es lo que van a tener que decir. Entonces, nadie escucha a nadie. Y entonces una de las preguntas que yo me hacía en función de este trabajo que yo vengo haciendo hace muchos años y que se sistematizó en la producción de mi tesis y después en el proyecto del dispositivo que coordino hoy, que si nosotros podríamos sintetizar una idea acerca de qué lo motiva, es qué hacer con las ausencias radicales. ¿Qué hacer con las ausencias radicales de exilios provocados por procesos de intervención, por la exclusión, por la desigualdad social? ¿Qué hacer con esas ausencias radicales? Y hoy más que nunca me parece que en este contexto extraordinario de pandemia, esa pregunta, por lo menos a mí, me hace una resonancia íntima muy importante. Y una resonancia que quisiera compartir. En principio para, como decía Sebastián, tratar de hacer una apuesta de cambiar esta situación de intimidación en la que probablemente estamos muchos, y en las que me incluyo, en relación a lo traumático que ha sido para nosotros este cambio de cotidianidad, este golpazo que nos dimos, esta catástrofe que veníamos viendo, pero que ahora se materializa en las condiciones de vida que nos cambiaron de un día para el otro, al decir de Volnovich. Para hacer retroceder la intimidación, se me ocurre plantear cómo volver a preguntarme por el trabajo del quehacer con las ausencias radicales de un sujeto. Y ese trabajo me parece que hoy por hoy es una pregunta que tiene mucha vigencia. ¿Cómo poner eso en relación a la profusión de pensamiento y de investigaciones que estamos llevando adelante en la Facultad de Psicología, y la necesidad de que esa profusión tenga algún impacto en el sentido que le damos a las prácticas en este contexto, pero también que le hemos dado, que venían siendo y ahora ya algunas no son, teniendo como fiel de esa balanza, como eje principal del pensamiento, el lugar del otro. El lugar del otro, con cómo contar con el otro, en qué contar con el otro. A mí me parece que estos espacios son necesarios e ineludibles, y que también es ineludible que estén sostenidos por la disposición
y la apertura a escuchar lo que el otro nos viene a decir. Contradictoriamente con la afirmación de mi compañero que por experiencia a lo mejor o por repetición encuentra que son espacios en los que nadie escucha a nadie. En algún punto mi compañero lo que vehiculiza es un diagnóstico de situación, que tal vez también es un diagnóstico epocal, que nos da alguna coordenada de lo que nos pasó o lo que nos viene pasando, y que tal vez nos ayude como coordenada a pensar algunas cosas que nos vienen pasando en relación al estatuto que tiene ese otro. En función de la tesis y en relación con eso, ¿qué relación tiene el estatuto del otro con lo que yo les decía antes, la afiliación y los chicos que fueron separados de sus familias por el proceso de intervención del Estado? En función de las investigaciones y del proyecto que nosotros venimos desarrollando, empezamos a trabajar en el acompañamiento y en la intermediación de los lazos destituidos por las intervenciones. Trabajamos con los efectos de las desafiliaciones producidas por esas intervenciones del Estado y de las reafiliaciones posibles. Y en esa búsqueda nos encontramos con una clave, que es la clave de la fraternidad. La clave de la fraternidad en sentido estricto, que tiene que ver con esos otros, pequeños otros, que acompañaron o no trayectorias institucionales o familiares, que son los hermanos de una familia. Pero también la fraternidad en términos amplios, en términos de el lugar que tiene el otro como semejante. Y en función de eso, y en función de esto que decía mi compañero acerca de escuchar al otro, yo me pregunto cuáles son los obstáculos con los que seguimos encontrándonos en relación reconociendo que esta profusión y sistematización de trabajos investigativos acerca de nuestro quehacer en relación a las prácticas, investigaciones, acciones, sistematización de conocimiento en relación a la producción de salud mental, la producción cultural de salud mental, como la que hablaba Sebastián. ¿Cuál es el obstáculo que hace que eso no reporte como efecto, porque también leemos eso como diagnóstico, en un modo de un cambio de sentido de las prácticas, enmarcados en el horizonte del compromiso ético, legal, de los psicólogos respecto de la producción de salud mental y en el marco histórico de la lucha por los derechos humanos. Cuando repasaba algún material de la carrera de especialización, me encontraba con algunas investigaciones acerca de la formación del psicólogo y el impacto de el psicoanálisis en esa formación, y lo que los estudiantes decían que se repite y que se repica en cada encuentro cuando nosotros hacemos algunas presentaciones en las prácticas supervisadas, y tenemos un diálogo fluido con los estudiantes, y que vuelven a mostrar que hay un efecto que tal vez vaya mucho más allá de las intenciones de los planes de estudio y tengan mucho que ver con la colonización
de las subjetividades que todos padecemos, con la individuación de las intervenciones, con este dispositivo del que hablaba Sebastián, que tiene que ver con la individualización del sufrimiento, pero también con la individualización de las acciones que el discurso neoliberal nos propone, y que para mi gusto es la catástrofe que estamos sufriendo. Y lo que se refleja en los discursos de los estudiantes es una suerte de intento de ubicar algunas de las cuestiones que intentamos transmitir en el marco de todavía una práctica individual, individualizante, sin mucho sentido respecto de lo que queremos transmitir acerca de la producción de salud mental y derechos humanos. Entonces nos preguntamos, ¿estamos a la altura del cambio cultural que estamos queriendo propender? ¿Qué pasa ahora con todo ese corpus que existe, que está en el repositorio? ¿Cómo lo ponemos, cómo hacemos de eso un archivo vivo de la práctica que esté vigente y que pueda llamar, interpelar nuestras prácticas y también las prácticas de los alumnos, o la posición que los alumnos traen y que parece ser que no logramos conmover del todo. En la cantidad de conversatorios en los que he participado durante este tiempo, que además es infinita, porque es como que nos ha tomado también esta condición de querer hacer en este tiempo y querer producir en un tiempo en el que todo ha quedado suspendido, pero que todo continúa también de otra manera. He escuchado muchísimas veces esta cuestión que termina siendo un obstáculo que tenemos que tener en cuenta y que me parece que tiene que tornarse en una pregunta. ¿Por qué no podemos contar con los otros, con lo que los otros hicieron, con los que los otros nos han legado, con lo que los otros sistematizaron, con lo que los otros testimonian de su práctica, para cambiar el sentido de las prácticas en el sentido del horizonte de los derechos humanos? ¿Son 20 minutos los que tengo disponibles? Sí, son 20, ya estás pasada, pero no importa, dale que estás interesante. 19:31 tengo, Fla. No, dale. ¿Cómo ponemos a conversar nuestras producciones de tal manera que logren impacto en la formación de los psicólogos en las coordenadas de salud mental y derechos humanos? ¿Cómo hacemos para que estas producciones entren en conversación con otros saberes, no solo disciplinares, sino comunitarios, y logren eficacia en términos de modificar los sentidos de las prácticas? Conversar implica contar con interlocutores. Esto quiere decir atender a la recepción, no solamente a la respuesta, y al concernimiento del otro en el problema y en la problematización a abordar. En relación a lo que venimos diciendo de la tendencia epocal, es que hay una declinación de lo que queremos hacer y de lo que queremos sistematizar y de lo que queremos testimoniar, que se convierte en una profusión de información que invade al mismo tiempo que apabulla, si no tenemos en cuenta el respeto por la interlocución con el otro, el tiempo para escuchar al otro y para entender cuáles son las coordenadas, de tal manera que, como la educación popular nos enseñó, y el movimiento de los Sin Tierra, por ejemplo, nos enseña cuando hay plenarios populares, ¿qué es lo primero que nos dicen?
El precepto es no repetir lo que el compañero dijo, sumar. Pensar lo que el compañero dijo para sumar. Y si no tenemos nada que sumar, no digamos nada. Pero que no sea la profusión de la repetición, que sea la posibilidad de engarzar en el pensamiento algo que potencie el pensamiento como colectivo y que rompa el dispositivo de la individuación que nos ha colonizado, también a los académicos, con la coherencia interna, que es muy buena, que está muy bien, pero que lo único que hace es refrendar la propia idea. Por eso me parece interesantísimo la propuesta de Emanuele cuando dice, conversemos sobre lo que el otro dice. Vos tomá la tesis de Sebastián y hacé todos los comentarios que tengas para hacer y después ponemos en un plenario lo que, el intercambio. O en la carrera de especialización, cuando la investigación es por las consultas en salud mental, y entonces lo que se hace es convocar a los referentes de los equipos de salud y de salud mental para que infieran por qué escriben lo que escriben, por qué dicen lo que dicen, y ponen lo que ponen en sus fundamentos. ¿De qué sirve la investigación si no es para darnos coordenadas, fundamentos a lo que estamos haciendo? ¿De qué sirve la investigación si no es para cambiar el sentido individualizante de las prácticas, que es, y cambiar además las condiciones de desigualdad y de inequidad, que son la fuente mayor de sufrimiento mental? Si es que hay un sufrimiento mental, y no es psíquico, y no es un sufrimiento que es el malestar hecho cultura, no el malestar en la cultura, sino el malestar hecho cultura, que es el que hoy estamos viviendo con un retroceso infernal, porque estamos padeciendo un retroceso infernal porque no sabemos cómo pensar, porque los 4 años de macrismo nos rompieron la potencia colectiva que tenían algunos proyectos, porque nos está resultando muy difícil enhebrar, y porque también nos está resultando muy difícil estar a disposición, como decía Sebastián, que es una de las claves que Ulloa nombra respecto de la intervención del analista en la numeracidad social, a disposición del otro, porque estamos absolutamente atravesados por la catástrofe y por el aplastamiento que esa catástrofe nos trae. Yo no soy optimista, pero no quiero ser pesimista. Lo peor que trae un exilio y una ausencia es la radicalización de ese exilio y de esa ausencia en el silenciamiento. Y yo lo que nos propongo es que intentemos generar justamente una conversación, algo que nos prometa que ese otro interlocutor que cree actores, no receptores pasivos, que cree actores que generen un diálogo, que generen la posibilidad de fundamentar una posición, pero también de intercambiar y de escuchar al otro, que genere alojamiento para poder atravesar este momento que es una catástrofe buscada, pero que no necesariamente tiene que ser una catástrofe hallada, definitiva. Ulloa nos da muchos elementos para pensar estas situaciones. Las organizaciones sociales, la posibilidad de la educación popular también nos da muchos elementos, y creo que tenemos que revitalizar muchas de las investigaciones y cuestiones que venimos pensando para no perder el hilván, para seguir adelante y para
en algún punto, abrazarnos fraternalmente en un momento en donde el riesgo es que gane el aislamiento, que gane la prosecución del propio pensamiento no agujereado, que gane la coherencia interna, pero en el silenciamiento y en la improductividad, que es un riesgo porque es un momento de mucha amenaza. Bueno, no sé, tenía un montón de otras cosas para contarles, pero no quiero reverberar en los sentidos que podrían abrirse si se abren preguntas. Muchas Así que gracias, los Silvia. dejo, muchas gracias. Si hay preguntas, ahora o al final, cuando ustedes quieran. Si no, desde Rosario nos vamos a Chubut, a Trelew, Madrid, Puerto Madryn, donde Pablo George trabaja como psicólogo. Pablo, octavo egresado, año 2018, le dirigió la tesis Héctor Franch. Tuvo una mención especial en la convocatoria 2020 egresados de Universidades Nacionales de Gestión Pública, Facultad de Buenos Aires, que nos llena de orgullo, Pablo, y que no tenés que tirarte abajo porque realmente para nosotros es un orgullo que nos hayas representado. Asesor técnico en la Fundación Namuncurá desde 1991 a 2003, que trabajaba con chicos de la calle marginalizados en Madrid. Junto al equipo de trabajo de esta entidad, presentaron 19 trabajos sobre la temática en congresos, en jornadas nacionales e internacionales de Derecho, Educación y Psicología. Pablo forma parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la provincia de Chubut. Ha sido profesor tutor de Psicología Política en la carrera de Ciencias Políticas, coordinador general de Acción Social de la Municipalidad de Trelew. Bueno, bienvenido, Pablo, te damos la palabra. Me había olvidado del micrófono, sepan disculpar. Gracias Flaviana, gracias a los colegas y amigos, a Silvia y a Sebastián. Y bueno, gracias a toda esta gente que está colaborando para que podamos comunicarnos. Con todo lo que siento que tengo en común con las dos presentaciones anteriores, voy a ir por otro lado. Me voy a permitir contar algunas anécdotas de mi historia y tratar a partir de ahí de compartir algunas pistas que me parece que tienen que ver centralmente con lo que para mí es una investigación. Les cuento que me recibí en diciembre de 1989 en Rosario y en enero de 1990 estaba llegando a Chubut por el trabajo que yo tenía en ese momento, a Trelew. Suelo decir que Trelew es el culus mundi, y para justificar esta expresión, aunque seguramente debe haber lugares peores, digo que el primer punto donde se enseña psicología está a 722 kilómetros. De Rosario estoy como a 1500 kilómetros. Se hace a veces difícil estar en ámbitos donde uno puede ir desarrollando cierto pensamiento, cierta interlocución con los colegas. Con todo, acá llegamos, mi número de matrícula al llegar a Chubut es 131, y hoy en toda la provincia somos más de 1000, más de 1200, en un territorio de 224.000 kilómetros cuadrados y una población de unas 619.000 almas
más algún desalmado que siempre hay. Bueno, en el 91-92, como decía Flaviana, empecé a trabajar en esta entidad donde tratábamos de hacer algo con adolescentes marginalizados de la calle, o como se dice otra expresión despreciable, en conflicto con la ley penal. El trabajo allí se dio con problemas sociales, problemas personales, muy intensos, y en el marco de un diálogo sin concesiones, con docentes, con militantes sociales, con un ingeniero agrónomo, con un abogado, brillante pensador de interminables temas. Y fue así que empecé a pensar los temas que después fui tratando en mi tesis. Muchos de estos pasos están de alguna manera cristalizados en esos trabajos que Flaviana recordaba, fuimos presentando. Ahora, ¿por qué cuento esto? En realidad, todos sabemos, en los ambientes de psicoanálisis, mis dos predecesores son un tanto excepciones a esto, pero suelo ver, cuando leo, cuando busco, cuando he podido ir a Rosario, que en los ambientes psicoanalíticos predomina una abrumadora uniformidad. Las referencias a los mismos autores, los estilos discursivos, algo de lo que son poses, me parece que revela algo que en mi caso llamo la ortodoxia, no la ortodoxia, sino la ortodoxia. Tenemos que mimetizarnos con ese otro al que queremos caerle bien, sonarle bien, sea en lo teórico, psicoanalítico, sea en lo políticamente correcto. Y tanto es así que, como vos decías, yo entré en el nuevo plan de estudios del año 2012 de la nueva gestión. Los 2 años anteriores fui haciendo consultas. Una persona a la que consulté entre el 2010 y el 2011, cuando yo ya estaba en el plan de estudios, habló con personas para que no me ayudaran. A tal punto, uno se encuentra con personas que están ciegamente convencidas de que manejan la teoría, la última verdad, la teoría respuesta. Por supuesto, esto no es nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de la carta que Winnicott le mandó a Klein en el 56, un año después de que yo naciera? Allí decía Winnicott que lamentaba en el grupo de estudio un lenguaje muerto, debido a que se manejaba una teoría que se tomaba como si fuera un rompecabezas al que no le falta ninguna pieza. Bueno, aquella práctica con los chicos de la calle, la de consultorio, la práctica social en la coordinación de acción social entre LEU, fueron llevándome a preguntas y a ensayar respuestas no desde una teoría respuesta, no desde una teoría que permita pensarlo todo. Entonces, acá llego a otra cuestión. Me parece que investigar tiene que ver con que podamos, más que hacernos preguntas, ir bordeando el objeto A, ir encontrándonos, tanteando lo real, dice Badiou. Cuando afirmamos relaciones causa-efecto, creo que estamos evitando frecuentemente hallar eso con lo que no queremos saber nada, o de lo que no queremos saber nada, el objeto A. Bueno, me parece que el posgrado, me parece que la investigación es hacerse preguntas, es pensar crítica y creativamente. Si no, el posgrado es una hipertrofia de la ortodoxia y nuestras universidades, nuestras asociaciones, nuestras escuelas,
nuestros círculos, como tantos otros en este tiempo fuera del psicoanálisis, resultan instituciones cerradas, instituciones que solo existen para mantener, reforzar identidades, en este caso laborales, profesionales. Por eso me gusta lo que dice Juan Ritvo. Les leo. Si digo estrategia y no método, es porque la estrategia implica convicción. El método es anónimo, indiferente a lo que tiene que tematizar en su singularidad y por lo tanto prescindible. Las grandes obras se han gestado contra los métodos que supuestamente las autorizaban. En contraste con esto, en un intento de armar un método que claramente tiene que ver con evitar las apariciones, los accidentes con el objeto A, nos encontramos con esto que se llama algoritmo David Lieberman. Es una formulación que hace Moldavsky y en mi estrecho modo de ver es la hipertrofia del método. Clasifica palabras de cualquier discurso, de cualquier sujeto, las contabiliza y en base a esto diagnostica. David Moldavsky es director del doctorado en psicología de la UCES. Yo creo que en términos de metodologías, esto, digamos, seguramente cierra, pero el planteo es este. Una metodología va a encontrar lo que tiene previsto encontrar. No hay tanteo de lo real. No hay genuina posibilidad de preguntas. Así que a propósito de esto, retomo una distinción que me cuentan hacía Heidegger. Heidegger decía que en las ciencias exactas se busca la exactitud en la aproximación al objeto. A diferencia de esto, él proponía hablar de rigor. El rigor es hablar desde el ser. Desde ese ser que cada uno sabe, no entiende nada. No entiende nada. Así que me permito glosar su idea diciendo que investigar implica el rigor de partir y de permanecer en preguntas propias, preguntas que además tienen que ver con lo que nos concierne incondicionalmente. Algo de esto decían Silvia y Sebastián. Bueno, había hablado hace un momento de nuestros ambientes. A mí me llama mucho la atención la frecuencia con la que uno encuentra en los dichos y en los textos el uso del presente. Lacan dice, Freud dice, vivimos a veces tan lejos de nuestros contextos, tan ajenos a nuestros tiempos. ¿Qué otras cosas podemos decir? El posgrado justamente tiene que ver con la inventiva, salir de las exactitudes, poder pensar y escribir y formular desde el rigor para que pueda haber interlocuciones válidas como las que proponía Silvia, tratando de hacer algo más en continuidad o en discontinuidad con lo que en el grado aprendimos. Bueno, en la previa a esta charla les contaba a Flaviana, a Silvia y a Sebastián, porque lo preguntaron, qué había pasado con este ensayo enviado a la UBA y que a la UBA le pareció, digamos, digno de alguna atención. En este ensayo, justamente, trato de formular, de situar este mecanismo que no siempre y no necesariamente tiene que ver con la perversión, lo renegatorio. Hay en la cultura mecanismos, manifestaciones de eso de no querer saber nada con el objeto A, con lo real. En este ensayo pongo algunos ejemplos de esto
que posiblemente a quienes no me conocen los escandalicen, a gente como Sebastián que me conoce no lo va a escandalizar tanto, pero es renegatorio decir en estos tiempos, Perón vive. Es renegatorio decir en estos tiempos, sí se puede. Todo muestra que es al revés. Si saltamos de la política a la publicidad, pedí lo que quieras, dice la publicidad de una empresa de envíos. Bueno, nosotros somos parte del tiempo donde se dicen estas cosas. Subrayo que este es el lugar en el que tenemos que saber vernos. ¿Qué seguro, qué garantía nos aseguraría haber escapado de una vez y para siempre de lo renegatorio, tanto en lo teórico como en lo político, lo institucional? ¿Qué pertenencia a claustros, a escuelas o asociaciones nos permitiría creernos inmunes al desliz fetichístico? Silvia Bleismar decía, el psicoanálisis no ha hecho aún el balance que le permita diferenciar los núcleos de verdad que encierra de los modos de repetición empobrecidos del discurso de rutina. Tomo esto para invitarnos una vez más a todos a hacer ese tipo de balance, de deslinde, ese tipo de vaciamiento de nuestras certezas y opiniones donde no conviene emitirlas, para dialogar. Va otra anécdota, si tengo un minuto. Hace unos años, en la maestría en psicoanálisis de la UBA, le comentaba a un docente lo mucho que me había interesado el libro A cada cual su cerebro de Anserment, psicoanalista, y Magistretti, neurobiólogo. Él coincidió, sí, es un libro interesante, pero no pudo evitar decirme, pero no le digas a los otros docentes de la maestría, porque ese diálogo, esa concesión de un vacío, no les iba a parecer bien. Bien, he tratado de transmitir, primero, el valor de dialogar con gente que no acredite ciegamente nuestras premisas, el riesgo de la ortodoxia que nos lleva a estos modos empobrecidos de repetición del discurso de rutina. Subrayo que conviene así hablar de metodologías en plural, de artesanías metodológicas, que se trata de acercarnos, aproximarnos al objeto A, y quiero terminar con una expresión de Cortázar en Rayuela. Allí él dijo, ¿por qué tan lejos de los dioses? Quizás, se contesta, por preguntarlo. ¿Y qué? El hombre es el animal que pregunta. Quiero plantear entonces que en la investigación estamos lejos de los dioses, estamos solo con preguntas, seguimos con preguntas, sea la investigación sobre procesos políticos, sociales, psicológicos. Si estamos en teorías que sostenemos como rompecabezas a los que no les falta nada, debemos renunciar a la investigación. Bueno, quiero agradecer a mis compañeros de Hora de Diálogo, a Flaviana, a Elsa Emanuele, a la Universidad Nacional de Rosario y a todos los amigos que allí están. De paso menciono el acompañamiento siempre cálido de mi director de tesis, Héctor Franch. Listo, terminamos acá. Aplausos virtuales para los tres. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, abren los micrófonos y pueden comenzar nomás. Que nadie pregunte qué gusto tiene la sal porque lo van a hisopar.
Preguntas o comentarios. Sí, yo quiero hacer una observación. Vengo escuchando de todo el día, me van a tener que disculpar, así que escucho con alternancia. No, me quedé pensando en un concepto que vertió Pablo, que sería bueno tal vez discutirlo, ¿no? Lo que él llamaba la renegación, ¿no? Perón vive, ¿cómo era? Perón vive, si se puede, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que tener en cuenta que la lengua no es exacta, que justamente hablamos así, ¿no? Perón vive como vive Cristo, ¿no? Digo, su sepultura está vacía, ¿no? Que significa como vive Sócrates, ¿no? Esos que han pasado a la eternidad y que siguen vivos en el pensamiento, en la herencia que tenemos respecto de ellos, lo que nos dejaron, ¿no? Digo esto porque bueno, es un enfoque un poco científico de la lengua, que habría que ver si puede llegar a ser objeto de ciencia verdaderamente, el hecho de tener en cuenta allí una renegación, esperando que se diga, Perón está muerto, pero bueno, vive de esta otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, me parece que es un tema que quería simplemente observar, no sé si Pablo tiene ganas de decir algo al respecto, no estoy tomando el conjunto de las ideas discutidas, todas muy interesantes, algunas me exceden, y no llego digamos, a poder ni siquiera debatir sobre eso, escucho con atención, me intereso, y bueno, eso quería aportar. Gracias, Héctor, por tu observación. Lo mío, vos me conocés, tenía un poquito de provocación, pero en realidad no apunto a que la lengua, el discurso, la lengua, el lenguaje debieran ser exactos. Apunto a estos momentos en los que se evita alojar una falta, bordear lo real, chocar con esto que no funciona, porque es en ese punto donde podemos hacer lugar al otro. Justamente los dos ejemplos que pongo ilustran esto que mediáticamente se llama grieta y que tiene que ver con no hacer lugar al otro. Toda la verdad está del lado, de un lado o del otro. No hay vaciamiento. Y en nuestras imposibilidades de diálogo, en la investigación, en lo científico o en lo reflexivo, esta es la condición. De modo que, tenés toda la razón, es en todo caso, en mi intención, el ejemplo de no poder alojar ese vacío, ese silencio, donde el otro puede venir a aportar lo suyo, sea, digamos, ulteriormente tomado o no. ¿No? ¿Me explico? Sí, a mí me parece como aporte a esto, y tampoco quiero que esto se convierta en un tema central, porque me parece que los trabajos giran alrededor de otros temas mucho más interesantes, pero a mí me parece que no es un problema de actitud, que es un problema de que justamente lo que nos hace hablar es lo que no anda, ¿no? Se demuestra en todas estas jornadas, ¿no? Trabajamos, hablamos, y siempre hablamos alrededor de lo que no anda, digamos. Es un concepto lacaniano fuerte, ¿no? Uh-huh. Que el síntoma es lo que no anda, ¿no? Lo que el amo quiere dominar, el amo le molesta lo que no anda, y es eso lo que nos hace hablar. Y ahí, en el hablar está la falla, o la falta, si vos querés, ¿no? En el hablar está ese núcleo de goce que nos hace poder seguir adelante, ¿no? La cuestión es eso, me parece que la cuestión siempre es esa, es poder seguir adelante. Y eso tiene que ver con lo que nos hace hablar. Y es esa falta que, bueno, habría que ver qué significa que se la reniega, ¿no? Esa falta que, conscientes o no de esa falta, es eso lo que nos hace hablar, ¿no? Y lo que nos mantiene en esta situación en la que estamos, por ejemplo, hoy trabajando desde muy temprano en la mañana. Sí, coincido con vos. Yo quería preguntarte algo, Pablo, que tiene que ver con la diferencia metodológica de la que vos hablás. ¿Puede ser?
¿Pregunte yo también? Vos citaste a Ritvo y su frase sobre la metodología y que no hay metodología y estrategia, decía, pero a mí me parece que son dos conceptos muy diferentes, porque la estrategia integra un elemento que es el poder, del que Ritvo en esa misma definición despoja el método, ¿no? Él dice, el método no parece no estar tocado por eso, la estrategia sí. ¿Qué pensás vos acerca de esta diferencia que citás? Si entiendo bien... La diferencia entre metodología y método, y la de metodología y estrategia. Mientras hablemos en singular, hablamos de algo, uso un término de Elsa, coagulado. El método para encontrar lo que está previsto que puede encontrarse. Será azul, amarillo o rojo, y habrá los intermedios. Irá del ultravioleta al infrarrojo, y ahí está todo. Entonces el método captará lo que hay ahí, y lo captará exactamente. Lo que dice Ritvo es que este método no capta las singularidades del objeto, especialmente en campos como el nuestro. Y aunque estrategia tiene que ver, o suena para nosotros como un término, sí, asociado al poder o asociado a lo bélico, no es este el caso. El uso, me parece, es el de poder ir encontrando recursos, ir pensando recursos que hagan justicia a la singularidad del objeto que se estudia. No sé si esto contesta un poco, es mi manera de entenderlo y en esos términos lo cito. Sí, bueno, a mí me parece que es propicia esta coyuntura también para pensar algunas de estas cuestiones en relación a la diferencia que se pone en juego en algunos discursos y que nosotros, que tienen que ver con nuestro campo de reflexión o con nuestros diálogos, entre la estrategia, digamos, para mí no tiene esa impronta bélica, es puede ser la distribución o el reparto de una dimensión del poder, incluso del poder decir, del poder que nos ascribimos para nombrar, del poder que le damos a nuestro interlocutor, del lugar que le damos al otro en la interlocución. Pero me parece que también viene rondando una discusión que tiene que ver con la diferencia entre la negación, la renegación y el negacionismo. Digo, me interesa introducir esto porque ahí está la dimensión del otro, justamente, ¿no? Cuando de lo que se trata es de negar la existencia del otro. De algunos otros. De algunos otros cuando nos ponen en falta, ¿no? ¿Cómo? De algunos otros cuando nos dejan descolocados, cuando nos ponen en falta. Los negamos. ¿No? En ese sentido, apuntamos, recuerdo expresiones tuyas que tienen que ver con esto de que el otro puede acercarse, escucharlo al otro. En ese sentido, es necesario que yo vea al otro no como una amenaza, no como alguien que delata, señala, destaca mi carencia, mi falta, mi ignorancia, por ejemplo. ¿Qué pensás al respecto? Profusión de pensamiento. Lo puedo organizar.
Yo pensaba, también me llamó la atención, Pablo, tiene que ver con lo que estamos hablando, me parece, ¿no? Este asunto que vos mencionaste de la grieta, término bastante consolidado en nuestra política actual, pero que sabemos que estamos arrastrando desde la Revolución de Mayo, ¿no? La grieta no es una novedad macrista, kirchnerista, ¿no? Unitarios y federales, azules y colorados. Por eso, sí. Por eso que yo me pregunto, esa es una cuestión de tener en cuenta, o sea, cerrar la grieta, si fuera posible, es una cuestión de tener en cuenta al otro, eso es tener, digamos, ¿qué significa escuchar al otro? ¿No? Porque a veces hay otros con los que uno no se puede poner de acuerdo, ¿no? El otro que está en guerra con uno, ¿no? Es un otro con el que es difícil dialogar. Digo, hay que tratar de hacerlo tal vez, pero, ¿no? Digo, ahí me parece que la grieta es una cuestión acá más claramente, más del estilo de posicionamiento político. Sin duda, si estuviéramos... La política siempre va a ser dual, lo es históricamente, si no, no habría política, ¿no? Si no habría si no hubiera, no, está mal dicho, si no hubiera dos partes, dos intereses, dos proyectos, dos políticas, dos objetivos diferentes, no habría política, ¿no? Digo, sí, lo hay por esa división, ¿no? Y esa división hace al humano, y hace a que eso humano incluya a lo que llamamos el otro, ¿no? Me parece. Sí, me gusta pensar que la política es plural más que dual, ¿no? En el medio y por afuera de los protagonistas duales de estos tiempos, seguramente hay muchas cosas. Lo de Sebastián, por ejemplo, está totalmente por afuera de estas dos lógicas, a mi tuerto modo de ver. Así que me parece que, bueno, sí, se trata de hacer lugar a esto, y en algún momento, para poder hacer lugar al otro, cada parte tiene que exponer sus disensos. Hoy solo se habla de consensos, pero poder plantear disensos sin hacerlo desde una posición de víctimas y verdugos, sino de personas que no entendimos todavía, que no sabemos todavía, que tenemos que trabajar en esto. Creo que Sebastián trata este asunto cuando habla de construir un saber, ¿no? Pero para construirlo tiene que haber un lugar, y este lugar tiene que ver con el vacío, con la falta en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras sacralizadas instituciones y de nuestros magníficos figurones de la política o de la ideología. Buenas, yo quería decir algo y aprovecho para saludarlos a estas tres personas que admiro y que quiero tanto, y quería meterme en la discusión que me parece que es muy, muy interesante. Yo no lo tengo muy formulado, y a lo mejor Héctor, con algunas cuestiones topológicas, me puede ayudar a formular este pensamiento. Yo no creo en la existencia de la grieta, ni siquiera en lo político. No creo que sea cierta esta dualidad. Hay algunas figuras que a mí me ayudan a pensar algunas cuestiones, y traigo esto porque me parece que tiene que ver con lo que vos traes, Pablo, de cómo pensar el objeto A, cómo pensar la falta, cómo pensar el otro, ¿no? Yo lo pienso en estos términos, malos y menos malos, podríamos decirlo así. Sí. Es decir, no como dos conjuntos, porque no serían como dos conjuntos, sino como dos elementos que tampoco están enfrentados, pero que hay algo de eso que está en juego, que me parece que hay que pensarlo de una perspectiva que necesariamente tiene que evitar el enfrentamiento, porque no nos permite pensar la dificultad que tenemos para
vincularnos con el otro y para pensar el otro, ¿no? En ese sentido, bueno, era un poco esto para empezar a discutirlo también en otros términos. Un poco eso, y decía esto para aprovecharlo, para saludarlo y felicitarlos, porque me gustó mucho escucharlo a los tres y realmente me permiten pensar muchas cosas. Gracias, Coco. Yo creo que hoy Diga. el mundo está en guerra. El mundo está en guerra y no por la pandemia, ¿no? Hoy el avance de las ideologías de derecha, de la ultraderecha, asesina, por otra parte, es imparable prácticamente. A eso hay que resistirle con algo, me parece, y eso se replica en nuestro país, ¿no? Digamos, no solamente en nuestro país, en toda Latinoamérica. Yo no creo en que haya que cerrar la grieta, creo que hay que resolverla de otra manera, me parece que no va por ahí, ¿no? Creo que no va por ahí, creo que... Estoy de acuerdo cuando dice Pablo de que, bueno, es más que dualista, pero en la política todo al final termina dualizándose porque se arman frentes, ¿no? Digo, hay una gran diversidad de posiciones y ideologías, y después se arman frentes donde, bueno, hay, como vos decís, consenso en el disenso, ¿no? Y se llaman grupos, pero siempre al final terminan siendo en Estados Unidos republicanos y demócratas, ¿no? Acá peronistas y radicales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece también una declinación interesante poder pensar cómo coloniza ese poder odioso de la derecha la figura del otro como enemigo. Cómo la coloniza y la radicaliza al punto de producir realmente movimientos negacionistas, donde la existencia de gran cantidad de población es negada por el otro social. No solamente negada en el pensamiento, también negada en las condiciones de vida. Entonces, digamos, me parece que no es un tema menor y que no, digamos, no sé, pensaba, por eso yo digo, estoy como embarullada, pensaba en tantas cuestiones respecto de, más que la renegación, el eufemismo, más que, digamos, ¿qué representación eufemística es la grieta? ¿Dice algo de nuestra condición humana y de lo que se está batallando en este momento? ¿Lo de la grieta dice algo? ¿O es una representación que coloniza el odio a esa figura imaginaria del enemigo, que es una declinación que Freud ya nos puso en vereda sobre el otro? El otro como enemigo, como modelo. Pero eso existe, Silvia, existe eso, el otro como enemigo. Es más, yo creo que lo que habría que estudiar estructuralmente, yo creo que lo que habría que estudiar estructuralmente es cuál es el fundamento estructural de la segregación. Nosotros estamos, aparentemente la segregación existe y la segregación no es fácil de curar, y hay que ver de dónde viene la segregación. ¿De dónde viene eso querer al otro pero quererlo muerto? ¿No? Quererlo al otro muerto. Eso existe y eso hace a las guerras. La guerra existe, el enemigo existe. Freud nunca negó que no hubiera enemigos, ¿no? Digamos, es más, se la pasó discutiendo con todos sus discípulos cuando cruzaban la raya de lo que él consideraba psicoanálisis, ¿no? Digo, no como enemigos, o sea, discutía civilizadamente, pero se enfrentó con todos, ¿no? Digo, y sin embargo para él el otro era algo a respetar, a tener en cuenta, ¿no? Me parece. Sí. Lo veo por ahí. Quería comentar algo que Pablo decía por ahí que estaba un poco más allá, los planteos yo creo que están ahí, digamos, en esas encrucijadas. ¿Ahí dónde? En esas encrucijadas, justamente. No estamos más allá, pero me parece que hay algo que de alguna u otra manera planteamos en común en las distintas tesis, en los distintos trabajos. Yo quiero rescatar eso, que tiene que ver con poder de alguna u otra manera generar algo que sí viene siendo muy difícil, nos viene siendo muy difícil, que es dialogar, que es conversar y que es aprender a escuchar. A mí me parece que
porque evidentemente desde Occidente los legados teóricos con respecto a la filosofía política tienen una lógica de amigo-enemigo. Y en nuestra América los pueblos originarios tenían otras lógicas. También seguramente había segregaciones, seguramente, pero no tienen nada que ver con los niveles de segregación occidentales, eurocéntricos. No tienen nada que ver. Pero había esclavismo. Sí, de hecho, una de las cuestiones que primero prohibieron los conquistadores son las asambleas que hacían los pueblos originarios, los pueblos tojolabales, en México. Y la lengua. Claro, claro, ahí empezaron a silenciar, ahí empezaron a intimidar, pero había un nivel que por otro lado tenía otro ejercicio que creo que me parece que eso es donde tenemos que traer esos hilos de la historia, tenemos porque son otras experiencias que están presentes. Digo, el ejercicio de un poder obediencial, como decía Evo Morales, los zapatistas un mandar obedeciendo, ahí aparece otra lógica que yo creo que está muy, muy vinculada con las producciones, si se quiere, de Ulloa, de Freire, ¿no? Cuando hablamos de que en la numerosidad social, cuando se logra, y ahí la importancia de crear condiciones de debate, crear condiciones de conversación, si se quiere, como un método, como un planteo metodológico. Bueno, que es muy difícil, pero ¿cómo creamos esas condiciones? Y Ulloa mismo lo plantea también relacionando con esta cuestión, con este ejercicio de poder o contrapoder. No se trata solamente de construir consenso, se trata de que aún en los disensos no se restablezcan los niveles de intimidación. Ahí eso enriquece un debate. Y me parece que son esas producciones y esos ejercicios de poder ligado a esas otras producciones de los saberes ancestrales, de los pueblos originarios, que podemos aprender un montón. Y me parece que ahí está el desafío que tiene que ver con aprender a escuchar. Sí, porque ahí se van abriendo... Bien. Con aprender a escuchar y aprender también a encontrar un fundamento no estereotipado de qué hacemos y por qué lo hacemos en escenarios donde no está ese consenso, no está esa disposición a nuestro saber. No estamos hablando estamos hablando con cierta extranjeridad. Nosotros, por ejemplo, en el programa Escuchar, estamos trabajando con los jueces de familia. Estamos trabajando en una jurisdicción que no es la propia de la práctica, porque en general no hay psicoanalistas trabajando con jueces de familia. Y nos resulta, digamos, muy enriquecedor, aparte de encontrarnos con muchos obstáculos en nuestra formación, en nuestra manera de mirar las prácticas, en nuestra tradición, que al final termina obedeciendo ciertas estrategias de poder que se van reproduciendo en esas instituciones y que nosotros decimos criticar, pretendemos agujerear, pero terminamos reproduciendo. O sea, en ese diálogo, en esas traducciones que hacemos respecto de nuestras intervenciones, de los procesos de intervención, las lecturas, que no son unidisciplinares, que son de un conjunto, un equipo, donde hay trabajadores sociales, donde hay psicoanalistas, donde ponemos en juego la conversación y la lectura de cada uno, logramos de alguna manera transmitir lo que estamos haciendo o lo que nos parece que tiene que ser tomado en cuenta en esos procesos, entrando en diálogo también con la autoridad de aplicación, con una jurisdicción que es casi imperforable, como es la familia judicial. Y me parece que la clave es esta, ¿no? La clave es no quedarnos con nuestra propia aldea, con nuestros propios conceptos, intentar también agujerearlos, no adaptarnos ni producir traducciones forzosas, pero sí que nos ayuden a dar cuenta de las producciones de subjetividad que se generan en esos escenarios y por qué nosotros estamos planteando otra cosa. Porque si no nos quedamos siempre hablando entre nosotros, entre los que además tenemos el mismo código, porque a veces ni siquiera, por ejemplo, infancia e instituciones, es un código que no entra ni a bala.
en algunos campos de saber, por ejemplo, más radicalizadamente psicoanalíticos. Sí, bueno, nos formamos de psicoanálisis, pero no podemos entrar en la aldea psicoanalítica porque hablamos de infancia e instituciones. Y esto, digamos, realmente es no solamente reduccionista, es empobrecedor. Nos genera, digamos, es reproductor del individualismo más extremo que decimos combatir, y además me parece que está en contra del método, en términos, si es que podemos pensar que Freud nos brindó algún método para pensar estas cuestiones. Silvia, yo te voy a interrumpir, disculpas, este debate está más que interesante, pero tenemos el límite del tiempo aquí, un tiempo que no es como el presencial realmente, y acá se corta y se corta, así que quiero cerrar antes que nos cierren directamente. Muy agradecida por este espacio que nos permitieron habitar a Sandra y a Nahuel de Secretaría de Ciencia y Técnica, y un orgullo haber podido compartir esta mesa con ustedes, Silvia, Pablo y Sebastián. Y gracias a todos los que nos acompañaron, realmente un gusto haber compartido esta tarde de debates, de investigación y tesis de posgrados conjuntamente. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias por los comentarios, gracias por la compañía. Abrazo fraterno. Bueno, un abrazo también y muchas gracias por la conversación. Adiós para Héctor también y para Coco. Gracias, Héctor y Coco también.